En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola amigas, hola amigos, un abrazo muy grande, les saluda Edgardo Fogel desde Chile. Estamos iniciando una nueva edición aquí en MSA Canal, un nuevo programa de Conversando en Positivo, cuyo objetivo es hacer un aporte constructivo, especialmente en estos tiempos de tanto movimiento, tanta transformación. Muchas gracias a todas las amigas que nos escriben constantemente, de América Latina, de México, de España, Estados Unidos, a todos, muchas gracias. Cada día la red crece y se siente que más personas están conectadas a una nueva conciencia, a un nuevo movimiento, a una nueva humanidad que está emergiendo. Y producto de eso mismo, hoy vamos a viajar a nuestro país, a Chile, con un tremendo invitado, un gran invitado, patiperro, como se dice acá en Chile, que viaja mucho por distintas partes. Hablaremos de cómo adecuarnos a los nuevos paradigmas, qué está pasando hoy día con el emprendimiento, con la innovación, cómo se lidera un futuro tan incierto, cómo se está produciendo este cambio. Bueno, él es Alfredo Osorio, chileno, ingeniero civil, tiene estudios adicionales en ciencia de la felicidad, es un gran emprendedor e inversionista de startups, mentor, coach. También ha ido profundizando en todo el aspecto de la neurociencia. Lleva más de 20 años, yo creo, ayudando a muchísimos profesionales y emprendedores a transformar sus diversas ideas en empresas, en emprendimientos exitosos. Escribe sobre ideas, experiencias y consejos para enfrentar estos próximos años de acelerados cambios, muy importantes hoy donde hay tanta incertidumbre. Se ha reinventado muchas veces desde ser ejecutivo en industria financiera, se inició en Internet hace muchos años cuando recién estaba partiendo, viajó a Silicon Valley, incursionó en emprendimientos tecnológicos por todo el mundo, cofundador de una gran iniciativa que es Patagon.com, que yo diría que una de las iniciativas iniciales en lo que hoy día ya son las fintech, empresas financieras tecnológicas, y bueno, esa empresa creció con el proyecto y fue vendida en su momento al Banco Santander en nada más que 800 millones de dólares. Fue una gran noticia en esos tiempos hasta el día de hoy, yo diría. Bueno, estudia psicología positiva, neurociencia, incursiona en el mundo del ser humano y la felicidad también, que es algo que vamos a conversar hoy día. Hoy dedicado a crear soluciones disruptivas a problemas relevantes entre muchísimos otros proyectos. La verdad que es un gran honor estar con Alfredo. Bienvenido, Alfredo, y muchas gracias Muchas por estar con gracias. nosotros. Gracias. Un agrado. Gracias. ¿Cómo ha estado, Alfredo? ¿Cómo has vivido todo este tiempo de tanta transformación? Mm, Interesante porque un poco, en mi caso, no es tan fuerte porque eh, yo, en el fondo, hago dos cosas. En el fondo. Viajo harto, pero ahora ya no he viajado este tipo de tiempo. Pero mientras no estaba viajando, vivo un poco como que estuviera en pandemia, digamos. Eh, ya usaba mucho Zoom antes de la pandemia. Y estoy establecido en Santiago, de Chile. Estoy mucho en mi casa, digamos, Ya, y leo mucho, escribo mucho, y no me costó tanto el tema de la pandemia. La verdad, quedarme todo el día en la casa por varios meses no es complicado. Eh, pero sí, todo lo que es la mentoría y el coaching a emprendedores en Israel, en Silicon Valley, Nueva York, Santiago, eh, Bogotá, en Colombia, México, Argentina. Bueno, eso ha tenido cambios porque la gente, o sea, lo que iba a pasar en 10 años
pasó hoy, Ah, pasó en un año. Es decir, las tendencias que iban a pasar en 10 años pasaron inmediatamente. Y ya venían las curvas de aceleración muy fuertes en lo que era digital, tecnológico, pero se disparó con todo. Y empresas como Apple, Google, todas las empresas tecnológicas, digitales, eh, se dispararon sus acciones en la bolsa porque la demanda se produjo brutal. Y en claro. ese camino se fueron quedando muchos porque eran muy físicos y sus canales digitales eran muy malos y siguen siendo muy malos. Porque nunca entendió el continente latinoamericano, por ejemplo, de que Amazon nació digital, su equipo es digital, tiene una vida Silicon Valley, una vida digital. Digamos. Lo mismo Apple, lo mismo Netflix, lo mismo que sé yo, un montón de emprendimientos que ya no son emprendimientos, son compañías y todas las empresas o startups que habían, que estaban esperando 10 años para a su gran crecimiento fue antes. Entonces, es muy importante decir que el gran problema que ha habido desde ese punto de vista este año y tanto de pandemia ha sido que las empresas establecidas no han entendido todavía qué significa reinventarse y creen que es hacer más de lo mismo, pero más digital, digamos. Y eso no es verdad. Cierto. Pasa por las personas. Esto es acerca de la humanidad, del mundo, de nosotros, de tú, de yo, de todos, digamos. Y no puedes crear un Amazon porque se te ocurre ser Amazon, digamos, Claro. porque ellos nacieron digitales, ¿me entendiste? Entonces esto les vino con muchas, para ellos es de todos los días. En cambio, otras empresas, compañías, bancos, empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, empresas de Europa también, empresas de retail, han sufrido mucho, porque están tratando de copiar a Amazon, copiar a Apple, copiar a Facebook, qué sé yo, pero no se puede. No se puede Alfredo, porque esto es acerca de personas. sí. Antes de entrar a ese mundo, quisiera preguntarte un poco sobre ti mismo, un poco cómo ha sido Sí, tu evolución como ser humano, porque al leer un poco tu trayectoria, bueno, tú has incursionado profesionalmente, has sido muy exitoso, pero también por otro lado veo que has ido profundizando también en el mundo interno, en la búsqueda muy como fuerte, sí. de, ¿no es cierto?, de una cosa más profunda. Así en corto, ¿cómo ha sido tu evolución hasta el día de hoy? Porque tú planteas también que de alguna forma para ti también ha estado como en tu interior. Eso te ha servido, me imagino, para una mayor introspección tuya, ¿no? Sí, mira, después del año 2000, cuando vendimos Patagon a los españoles en España, eh, yo comencé a sentirme, y claro, y me retiré, entre comillas, de la vida de como grandes compañías, desde el punto de vista de compañías típicas, me fui dando cuenta de que la gente no era feliz. Yo mismo, otras personas, no éramos felices. Y mientras más queríamos la felicidad, más se nos escapaba. Y ahí fue cuando decidí estudiar la ciencia de la felicidad, o sea, la felicidad desde el punto de vista científico. Y ahí me hice un grado en la Universidad de Pennsylvania acerca de la psicología positiva y la ciencia de la felicidad. O sea, la ciencia, cómo nos podía ayudar, cómo nos puede ayudar a entender mejor la felicidad. Y ahí, ese año, que fue el 2007, me pegué un gran cabezazo porque me di cuenta de que no es intuitivo ser feliz. O sea, en general es poco intuitivo. O sea, cuando tú le dices a la gente sigue tu sentido común, van a tender a irse a la infelicidad, no a la felicidad. Creemos que la felicidad es el dinero, creemos que la felicidad son los amigos del día a día, no grandes amigos y otras cosas. Pero nos equivocamos rotundamente. Entonces ahí, para mí fue una apertura de ojos muy buena. Seguí metido muy fuerte en el tema, leyendo muchos papers, estudiando mucho, y inmediatamente me di cuenta que tenía que sumar la neurociencia, o sea, qué investigaciones del cerebro nos ayudaban a tener mejores conductas y a ser más felices. Mm, Y a eso le sumé el estudio de la filosofía,
especialmente la filosofía griega y romana, y algunos autores filosóficos del siglo XIX que me interesan mucho. Y bueno, me di cuenta que había que trabajarlo y había que, para ser feliz hay que perseguirla menos, digamos. Y también hay que ser un poquito negativo. Yo creo que la positividad se logra al ser un poquito negativo también. Porque me di cuenta que el ser negativo a veces también ayuda mucho, porque ayuda a abrir la cabeza, a entender, a preguntarse muchas cosas y a avanzar. Una de las cosas que yo creo que la intuición no ayuda es creer que uno que tiene que estar riéndose todo el día. No sé si me explico. Sí, sí. Y no es así, no es así. Ok. Y ahí te das cuenta que al final pequeños propósitos, medianos propósitos, grandes propósitos son el secreto de la vida. Propósitos de todo tipo. No solo, no sé, ir a Marte como Elon Musk, que es fabuloso, pero me di cuenta que la gente no tenía pequeños propósitos. No sé, voy a ser un jardinero, tengo mi jardín, por ejemplo, yo no tengo, pero voy a tener mi jardín y me voy a hacer un experto en jardinería en mi jardín y voy a ayudar a otros a ser feliz. Y ahí el propósito está relacionado con otro. O sea, si tú eres feliz, Edgardo, yo soy feliz. Ese yo creo que es un lema súper interesante todas las mañanas, que uno tiene que decirse. Ayuda mucho a ser feliz que otros sean felices. Cierto, cierto. Y eso es muy interesante, está relacionado con el propósito directamente. Y bueno, Alfredo, el propósito está relacionado con otro. y respecto a lo que tú planteas, hoy se habla mucho del conócete a ti mismo y de alguna forma vas a ir conociendo el todo. También se habla en el fondo, conectarse con el mundo interno. ¿Eso tú lo has podido ir profundizando? ¿Qué significa el conectarse con nuestro propio mundo interno? Mira, yo creo que es súper importante entender los últimos avances de la neurociencia respecto al cerebro. Mm, El cerebro, nuestro cerebro es predictivo. O sea, nosotros estamos prediciendo en todo momento lo que va a suceder y nuestro cerebro se prepara nuestro cuerpo, prepara nuestro movimiento para esa predicción y la testea en el mundo real. Eso significa que para poder hacer eso y hacerlo antes que pase algo, tiene que usar sus experiencias pasadas. O sea, las experiencias pasadas son las que nos alimentan para poder predecir el mundo. Otro punto muy importante también de entender, las emociones no vienen en nuestro cerebro instaladas. claro. Las emociones, no existen las emociones básicas. Si tú te vas a Oriente, te vas a otras islas de Australia, te vas a dar cuenta que la gente, la alegría es diferente a la alegría de Latinoamérica, por ejemplo, o la alegría en otros lugares del mundo. Las emociones son aprendidas. Uno aprende las emociones con el pasado de uno. Ahí aprendió las emociones. Cuando tú te pones nervioso porque tienes un discurso, por ejemplo, eso es aprendido, lo aprendiste, tu cerebro aprendió a reaccionar de esa forma emocionalmente. Entonces, ¿por qué me refiero a esto tan importantemente? Porque eh, cambiar las emociones del momento es tremendamente difícil. Los estoicos, la filosofía estoica trata de ayudarnos a controlar las emociones, pero te digo, la mejor inversión que podemos hacer es cambiar nuestra experiencia para predecir mejor en el futuro. Es decir, alguien que está constantemente prediciendo una emoción, una experiencia de emoción negativa o positiva en ciertas ocasiones, es porque lo aprendió el cerebro y lo hace en ciertos momentos porque decide qué es lo mejor para nosotros, lo mejor para poder actuar en el siguiente momento, en el siguiente segundo. Entonces yo lo primero que estoy fascinado con este tema es que controlar las emociones en el momento es súper difícil. Lo mejor que yo le puedo decir a la gente es que para vivir mejor uno tiene que aprender nuevas experiencias, nuevas formas de vida, aprender qué hacen otra gente, malos hábitos, eliminarlos, para poder predecir mejor en el futuro, porque predices a partir de tus experiencias pasadas.
Claro, ahora, de hecho, hoy día se habla de desaprender para volver a experimentar. Absolutamente. Y lo que sí hoy se plantea que, por lo menos yo lo que he leído, he escuchado, que más de un 60-70% de los pensamientos provienen de las emociones, que es un cambio de paradigma. Eh, eh, por eso la importancia de las emociones, tal como tú planteas, y se habla, bueno, está la descodificación, hay un montón de técnicas que hoy día están apareciendo de cómo hacer la transformación partiendo del origen de los impactos emocionales. Entonces, yo te quería preguntar al Pero lo respecto. más interesante, perdona, lo más Sí, interesante es que las experiencias, las emociones, las experiencias emocionales se aprenden. No nació uno con rabia, no nació uno con la rabia, con las típicas, con alegría, sino que lo aprende de sus padres. ¿No? Y después viendo televisión, sí. después en el colegio, después en las universidades o en los institutos profesionales, donde la vida, lo que pasa es que Freud lo dijo, pero también Freud dijo otras cosas que están no son correctas. Digamos. Claro, ahora el punto es que es complejo porque estamos hiperprogramados, Alfredo. O sea, tenemos un sistema de creencias implantado en nuestro cerebro, información social, inconsciente colectivo. Absolutamente. Entonces, Así es. ¿cómo hacer el desaprender, salir de esa tremenda programación que funcionamos al igual que en la película Matrix, y ahí donde nos incorporan un montón de implantes? ¿Cómo hacemos ese trabajo? Lo más importante es reentrenar las emociones, o sea, aprender las emociones y nuestra forma de nuestros pensamientos. Es decir, eh, y no se hace automático. Yo lo que le aconsejo a la gente es eh, escucha otras opiniones, aprende otras cosas nuevas, genera nuevas experiencias que tú quieres que se repitan en el futuro, que tu cerebro las prediga en el futuro. Aprende nuevas experiencias. Por ejemplo, es sumamente interesante cuando tú comienzas a ayudar a otros porque sabes que vas a hacerlos felices y además te va a hacer feliz a ti. Si tú lo comienzas a hacer, comienzas a reentrenar tu cerebro y comienzas a aprender a predecir que cuando yo estoy conversando contigo no es para yo tener una ganancia, sino que para yo ayudarte a ti y ayudar a otra gente. Cuando tú te lo crees de verdad, comienzas a generar emociones positivas. En este momento yo estoy con una emoción, de una alegría de estar contigo, porque mi cerebro la construye, porque me dice que construyéndola yo voy a poder estar correctamente contigo y aportarte mucho. Si tú eras triste, si mi cerebro hubiera aprendido de siempre a estar triste en una cosa así, yo te estaría quizás bajoneando mucho a la gente, digamos. Le Claro, estaría diciendo cosas muy complejas. sí, Entonces, lo más importante es aprender a través y así olvidar, porque aprendiendo se olvida al final. sí, sí, claro, va Mira, haciendo. yo le digo a mucha gente, si la gente en este mundo digital y que hay que reinventarse, si no nos vamos a quedar sin trabajo y un montón de cosas, si la gente olvidara 2, 3 creencias, sería suficiente. Pero tenemos arraigadas muchas creencias que hay que eliminarlas mirando, leyendo mucho, conversando con gente interesante. Háganse rodear de gente interesante en su vida, gente que te aporte, que te ayude a cambiar tu experiencia. Y a predecir después nuestro cerebro, vamos a ayudar a nuestro cerebro a predecir. Por eso es tan importante leer, tener gente interesante para poder conversar. Yo diría al Internet, que siendo las redes sociales, Edgardo, tan nefastas, también, por otro lado, la Internet y las redes sociales tienen una cantidad Por supuesto. de información para ayudarnos a vivir mejor y recablear nuestro cerebro con experiencias nuevas que nos ayuden a predecir en Bueno, siguientes ocasiones. Es fantástico, o sea, YouTube gratis, tienes una cantidad de cosas espectaculares, pero la gente usa mucho el tiempo en las redes sociales haciendo cosas que lo único que hacen es generarle que el cerebro después prediga estrés, prediga fatalidad, sí, emociones negativas. sí, es cierto. Bueno, lo que tú dices, la neurociencia también, a través de la misma neuroplasticidad, todo ha ido demostrando que tenemos capacidad de transformación, la misma epigenética también lo está diciendo. O sea, tenemos todo el potencial de transformación, ¿no? Depende básicamente de uno mismo. Absolutamente. Mira, una regla, un 2, 3, la gente.
Piensa en ti. Toma una creencia que te hayas dado cuenta que es falsa, pero la sigues teniendo. Por ejemplo, creencias de que el mundo sigue siendo... Hay muchas creencias relacionadas a la revolución industrial del año 1900. Mucha gente que sigue pensando como la Ford del 20, ¿me entendiste tú? Del siglo pasado. Entonces, toma una creencia que tú sabes que es errada, pero no quieres cambiarla o te haces la lesa, ¿me entendí? Claro. Comienza a revisar información, conversaciones con gente que tenga la creencia contraria o otras creencias. Conversa con esas personas. Lee sobre temas de gente que tenga otras creencias. Ve video. Está todo en la internet, en todos los idiomas. 3, hazlo muy seguido y vas a comenzar a abrirte y a cambiar tu creencia. Es impresionante. Y al cambiar esa creencia o a matizar tu creencia, te permite que tu cerebro comience a predecir de otra forma, porque ¿qué predice con experiencias pasadas? ¿Y qué son las experiencias pasadas? Memorias con creencias antiguas. De ahí saca el cerebro su experiencia. Las creencias son un resumen que hace el cerebro de las creencias pasadas. Eso es al final, la información pasada. Eso está siempre prediciendo, siempre prediciendo. En ese sentido, Entonces, Alfredo, el 1, 2, 3, 1, 2, 3. toda la razón. Te quería preguntar, tú que tuviste la experiencia de ganar tantos millones de dólares en un tiempo determinado, y hablando de creencias también, ¿cómo se relaciona el concepto de escasez y abundancia? Porque yo lo siento así también, que es un concepto mental también, de alguna forma, más que físico. Creencia. Pero también quería saber cómo fue tu experiencia de sentirse como millonario, qué se siente y cómo fue tu proceso ahí también. Y el concepto de abundancia y escasez. Mira, sinceramente, después de vivir muchas experiencias al respecto y de estar con mucha gente con el estilo que tú dices, o sea, efectivamente el dinero no está relacionado con la felicidad. Ahora bien, cuando hay una escasez tremenda y hay una persona en la calle, mucha pobreza, y tú le dices que le vas a regalar 20.000 dólares al año, por ejemplo, Ya. y lo vas a repartir mes a mes, con, no sé, 1.500 dólares al mes, claro, y esa persona está en una escasez absoluta, le vas a generar mayor felicidad. Pero lo que yo he aprendido es que la felicidad no está relacionada ni con el poder, no está relacionada con el dinero, absolutamente. Y te voy a decir algo, ¿eh? Esto hay muchas encuestas, pero yo te lo voy a decir por mi experiencia propia. Mientras más poder conozco gente con más poder y más dinero, más infeliz. Incluso sé que hay una encuesta muy interesante en Estados Unidos, donde hacen muchas encuestas, hace poco. Le midieron el nivel de felicidad a los gerentes generales, CEO o directores generales de empresas en Estados Unidos y a sus asistentes generales, y en general eran mujeres, sus secretarias generales. Y los niveles de ellas tenían niveles de felicidad muy, muy superior al de los gerentes generales, directores generales. Porque al final la gente cree que en el poder está la felicidad y en el dinero, y no está ahí. Entonces, yo creo que tener abundancia, pero de otras cosas. Y yo creo que tener más escasez de poder y dinero y más abundancia de gente que te aporte, que tú le puedas aportar. 2, un propósito, pequeño, mediano o grande. Un propósito a Elon Musk, que quiere llegar a Marte para salvarnos, y la señora que tiene 3 hijos y que tiene un proyecto, un propósito de hacer felices a sus hijos y que, no sé, puedan vivir muy bien en el futuro, digamos. Eso, al final, es más importante que el dinero. Y esa cuestión, yo creo que la gente no se da cuenta. La gente, yo creo que el consumismo, por ejemplo, esta cosa de consumir y no contentarse con nada, te lleva y el tener mucho dinero o te lleva exactamente a lo contrario. Ahora, resumiendo tu pregunta, después de conocer a mucha gente que está en esa zona de tanto poder y tanta dinero, llega a la conclusión que
la felicidad no está relacionada con eso. Al revés, mira tú como la gente con poder y dinero, mucha en lo que cae. Sí, Mira la política en el mundo como está. Mira la cantidad de gente. Tú decís, pero ¿cómo un tipo de dinero puede hacer tanta maldad en tanta cosa? O con tanto poder. ¿Por qué se meten en cosas? Y te das cuenta de que al final la gente va queriendo más. y no De lo que será, no es bueno. Digo. sí, ¿no será, Alfredo, por lo mismo que hoy se produce una tremenda, estamos viviendo un mundo distópico en todas las áreas, se puede decir, de la vida, en el área de la economía, en la salud, la alimentación, medio ambiente, etcétera? ¿No crees que uno de los principales paradigmas es lo que tú planteas, digamos, de que nos hemos preocupado mucho del exterior, del poder, del tema económico y nos hemos desconectado de nuestra propia esencia, ¿no? De nuestro ser. No nos conectamos Mira, hacia adentro. lamentablemente o afortunadamente, cada persona lo verá como quiera, eh, los sistemas económicos que funcionan tienen partes muy buenas, pero también partes muy malas. Y los sistemas en el pasado que trataron de cambiarlo, eso sí que no funcionaron para nada. Yo creo, sinceramente, Edgardo, que no es solo un problema del sistema, es un problema que nosotros predecimos nuestra vida con creencias absolutamente falsas. Y nos prepara el mundo desde que nacemos para, desde chico, ir al colegio, donde todo se trata, todo es memoria, todo es vertical. Claro, claro. Después te preparan para llegar a una universidad o llegar a un instituto, porque tienes que ser profesional. Después, ¿qué tienes? A los 25 tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes un montón de cosas. Entonces, un montón de creencias falsas sobre la felicidad, que lo único que hace es generar personas que no calzan con la vida actual. Y hay muchos que se salen de esto. Pero ahí lo importante que que la gente tiene que aprender a aprender más. Yo creo que ese es el gran problema que tiene el mundo hoy día. La gente espera que le lleguen las cosas gratis, digamos, y que el mundo se le arregle de alguna forma, algo va a pasar. Veo muy poca gente ligada a aprender, a leer, a conversar con gente. Si tú te rodeas de gente que no va en el sentido de que lo que tú quieres, no te va a funcionar la vida. Entonces, usamos la tecnología, la internet, en direcciones para justamente la dirección que nos correspondía, en vez de informarnos, de estudiar, de investigar, para cambiar nuestras creencias. Yo creo que el problema de las creencias son fundamentales. Y ahí, para terminar, lo que yo creo es que los males del sistema económico capitalista son tremendos y sus bondades también son fuertes, tienen muy buenas bondades, muchas bondades. Pero si no sabemos cómo aprovechar esas bondades y no meternos en esas cosas malas que tiene, cualquier sistema va a ser malo. Por supuesto, ¿no? Cuando yo te planteaba, hoy día vivimos un problema planetario, yo diría, una crisis planetaria global, Sí. ¿no? No un tema del sistema, solo de este sistema, sino de Yo creo todos que los tiene sistemas. un poco problema el sistema también. No, obvio, es que por eso si estamos siempre orientados hacia afuera, preocupados del consumo, del poder y no conectados a nosotros mismos, claro, siempre vamos a estar vacíos, pues, tal como tú decías al principio de los millonarios, todo. He hablado con psiquiatras y los niveles de depresión principalmente son por vacíos existenciales, porque mientras más te llenas externamente con poder y con dinero, más vacío por correspondencia te vas sintiendo internamente. Yo te quería preguntar, tú que te has manejado y has estudiado también el tema del cerebro, de las Sí. neurociencias, ¿qué sucede con nuestros pensamientos? Porque he hablado también con algunos psicólogos y he leído también de personas que estudian profundamente el cerebro, pero todavía no logran descubrir el origen de los pensamientos en forma así A ver, yo creo que en forma sí. bien clara, Mira, yo material, creo que es digamos. súper... ¿Mm? Sí, perdona. Sí, no, está bien. En el sentido de que
tus de que experiencias somos pasadas. esclavos, te quería decir que somos esclavos de nuestros pensamientos reiterativos, repetitivos. O sea, no son pensamientos, es como una grabadora que tenemos y que siempre te va diciendo lo mismo, no un pensamiento propio. En el fondo, cómo conectarse más a la esencia y darse cuenta que tenemos pensamientos reiterativos y que nos estamos identificando permanentemente? Mira, yo creo que es sumamente importante entender que el cerebro está funcionando al 99-100% siempre. Cuando estás durmiendo, tú puedes estar descansando para esta reunión, para conectarte, y crees que tu cerebro lo dejaste tranquilo. No, tus neuronas y tu sistema adentro cerebral está funcionando al 99-100% siempre. Mm. ¿Y qué pasa? Tus experiencias pasadas alimentan tus predicciones de lo que va a suceder a continuación y va diciéndote qué hacer. ¿Y qué sucede ahí? Como está funcionando todo el momento el cerebro, tú no puedes, tu cerebro no está haciendo montones de cosas inconscientes. Sí. Muchas de estas predicciones, la mayoría, mejor dicho, son inconscientes. Entonces, en esa inconsciencia que te está manejando, porque después podemos hablar de la fuerza voluntaria, el free will, digamos, la fuerza, la libertad de voluntad que tenemos, Eso, claro. porque muchos dicen que no hay libre voluntad. Entonces, lo clave aquí es que el cerebro está inconscientemente trabajando muy fuerte todo el día, nunca para dentro de toda tu vida, y ese movimiento que está teniendo ahí tiene muchos momentos en todo el rato de pensamiento ridículo. Cuando los haces conscientes son ridículos porque no calzan, Claro. porque está inconscientemente. Es como que tú fueras en el Paseo Ahumada o en una gran calle de una ciudad y estuviera lleno de gente moviéndose para todos lados y tú de repente le escucharas algo que está diciendo esa persona y no te cuadra. Ah, Y dice, pero, y te comienza a sentir mal o complicado con eso que te dice una persona en esa calle lleno de autos, de gente de todos lados. El cerebro es lo mismo. Entonces uno hace consciente ciertos pensamientos que está teniendo el cerebro y claro, son incorrectos, no entiendes qué está pasando. mm. Y por eso es tan importante saber desconectarse. Y hay un montón de formas de conectarse, digamos. Pero lo más importante es entender que funciona todo el rato el cerebro. Las neuronas no paran de Claro. intercambiar elementos y Ahí, entonces, claro, se desarrollan un montón de cosas que tú no entiendes. es que ¿Cómo me está ahí llegando este entra, pensamiento tan extraño? Ahí entra, Alfredo, el concepto de la conciencia también, que tanto hoy día se habla, de repente un poco distorsionado, y que tiene que ver con la atención, porque nosotros tenemos un gran problema de atención. Dado todos los estímulos externos que tenemos, nunca estamos en atención. Entonces yo creo que habría que potenciar, ¿no?, la atención. Bueno, los que hacen mucha meditación siempre recomiendan que uno debe partir con la atención, trabajando ese aspecto, justamente para que estos pensamientos que tú dices, estos ruidos permanentes, como que uno los vaya focalizando y no hacerle caso a todos, dejarlos pasar también, porque tal como tú planteas, es una máquina que no para nunca, ¿no? Mira, hay un experimento que no sé si tú lo has visto, pero está en YouTube, en todos lados, de un grupo de personas que están moviéndose para allá, para acá, que tienen que hacer algo especial, y tú tienes que contar lo que están haciendo, 1, 2, 3, y pasa un gorila enfrente tuyo, ¿Ya? entre las personas, el 75-80% de la gente no ve el gorila, y tú le preguntas, ¿qué te pareció el gorila? Y la gente le dice tú, ¿qué gorila? Estaba con la atención tan puesta en contar que no vio el gorila. Entonces, ¿qué pasa? La gente no se enfoca, no enfoca su atención en cosas que valga la pena, porque no es solo enfocar la atención, sino que hay que enfocarla en lo que vale la pena. Pero mira, es muy interesante, tú vas en la calle y la gente va conversando con otra persona, va con el móvil viendo cosas, o ves los restaurantes, está todo el rato así la gente, tú no sabes si la gente está conversando en qué. Entonces, ¿Verdad? absolutamente, mientras más puedas enfocarlo y enfocarlo en cosas que correspondan, que lo que tú quieres que enfocarte, porque también uno podría decir, ya me voy a enfocar en Facebook hoy día, o en Instagram, en una cosa de perritos saltando y bonitos saltando. Me voy a enfocar 1 hora en esto. Mm. Claro, te enfocaste
Y fue muy interesante, porque te enfocaste en algo que te está alimentando tu experiencia en forma súper negativa, si lo haces mucho. Cierto, cierto. Ahora, Volvemos un poquito. sí. No, disculpa. No, lo que es la conciencia no se sabe lo que es. La conciencia nadie sabe lo que es. Pero sí se sabe que está relacionado con nuestro cuerpo. O sea, ahí Hume, Lametrie y otros filósofos antiguos pensaron que Descartes y Platón estaban los dos equivocados. Y efectivamente hoy día la neurociencia nos muestra. El cuerpo y el cerebro son una sola cosa. No, o la vida, la vida afuera, la vida y el cuerpo son una sola cosa. No hay un cuerpo y un cerebro funcionando por separado. Y si tú miras algo súper interesante, Edgardo, el cerebro no fue creado, la evolución no creó un cerebro para pensar. El pensar es absolutamente un byproduct, un producto secundario. Tu cerebro evolucionó para mantenerte vivo y esa mantención vivo, poder procrear. No naciste para pensar, pero para poder calibrar todo nuestro sistema corporal, el cerebro lo que hace es, para poder hacerlo, tiene que tener una forma especial de funcionar. Y para funcionar, se creó el pensamiento. Y tú piensas por un producto secundario. Lo que interesa es estar vivo. Para eso está nuestro cerebro. Claro. Cuando uno entiende eso, te das cuenta que además tu cuerpo está todo el rato enviando Señales. Dando información al cerebro y el cerebro está todo el rato diciendo que si estáis desagradado o agradado, estáis calmo o estáis muy activo. Y en todo momento nosotros podemos decir, hoy que estamos bien, estamos activos, no, estamos mal. Eso es la conciencia al final, está conectado con eso, con darte cuenta que te está pasando en el cuerpo al final. Y el pensamiento es secundario, la inteligencia no es la conciencia. Hay gente que dice que la inteligencia humana está relacionada con la conciencia. No. No, claro. Incluso hay tipos de conciencia que tienen los animales. Y los animales no son inteligentes necesariamente. Claro. Hay que tener mucho cuidado porque son muy interesantes hoy día. Sí, es un gran tema. Lo que sucede es que también hoy se habla, por un lado está el concepto de física cuántica, de que todo es energía, ¿no? Estamos interrelacionados y que somos bastante más que el cuerpo físico. Y que de alguna otra forma la nueva salud, la nueva medicina también te lo plantea, que nosotros nos podemos autosanar a través de esa energía esencial que tenemos. Entonces ahí hay un gran tema profundo. También se habla, por ejemplo, se hace una separación entre mente y cerebro. Es decir, la mente se relaciona con la conciencia que va más allá del cerebro y que nosotros solamente no somos cerebro. Parece que es un tema que se puede profundizar mucho y que tiene que ver con la nueva espiritualidad de alguna sí. forma. Dale, dale. Es que ¿sabes lo que pasa? Que el cerebro viene cableado para ser social, con otros, y para conectarse con otros, para entender a otros. Claro. Y en esa, lo que tú has aprendido a cómo relacionarte es fundamental. Cierto. Y ahí están los conceptos aprendidos. Por ejemplo, dinero no viene en el cerebro. Nos ponemos de acuerdo todos para saber qué es dólares. Nos ponemos de acuerdo para saber para qué es democracia. Nos ponemos de acuerdo para decir qué es felicidad. O nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos y otros para un montón de conceptos que son, nos ponemos de acuerdo con otros para hacerlo realidad. Entonces, yo veo que la conciencia externa al cerebro es una conciencia que está relacionada a que tú eres capaz de conectarte con otro, digamos. Ese es lo que el cerebro... Yo ahí te diría que cerebro y cuerpo son una sola cosa, una absoluta cosa. Y la conciencia, incluso hoy día lo explican los neurocientíficos, cómo sana el cuerpo, cómo se sana el cuerpo. Sí, claro. ¿Cómo logra sanarse? No es solo energía, sino que son las neuronas. Nuestras neuronas, al recibir, sí, que no solo están en el cerebro, hay neuronas en el corazón y neuronas en el estómago, ¿sabes tú?
Sí, claro. Sí. Y en otras partes. Entonces hay toda una conexión que produce una cierta forma de actuar para que esas neuronas actúen de una cierta forma, que mueven el cuerpo de una cierta forma, digamos. No, de acuerdo. Es que está todo interrelacionado. Por eso que es un tema bien muy interesante porque está interrelacionado el cuerpo físico, el cerebro y también nuestro cuerpo energético, que también cada día hay más evidencia que somos energía. Entonces ahí viene esa interrelación, viene la nueva medicina. Pero cambiamos un poquito el tema para Sí, sí, profundizar en el es aspecto muy tú interesante. también. Por ejemplo, tú hablas mucho, bueno, de emprendimiento, innovación. ¿Cuáles son hoy día las características para las personas que nos están viendo y escuchando y que están complicados con todo lo que está, con todo el proceso de transformación en la parte económica, no saben qué hacer, especialmente profesionales jóvenes de repente? ¿Cómo ves tú los nuevos empleos? ¿Cómo ves el aspecto emprendimiento, innovación? ¿Y cuáles son más o menos las características que debería tener un emprendedor o un innovador para tener un cierto nivel de éxito? Mira, el problema está en los colegios, universidades, institutos profesionales, que te preparan para el pasado. Mm. Te cablean tu experiencia para el pasado. O sea, con información del pasado, pero no del pasado inmediato, sino que el pasado de la revolución industrial del 20. Muy Entonces antiguo. tú, muy antiguo, con creencias muy antiguas, muy falsas además, que ya no sirven. Entonces, mira, hay dos formas de aprender a crear, a innovar, a crear empresas, a reinventarse. Hay dos formas que pueden ser en paralelo o no necesariamente puede ser una y otra. Es si tú tienes mucha disciplina, si tú eres capaz de aprender solo, está claro hacia dónde hay que ir. Entonces, o aprendes solo tomando un curso online, por ejemplo, cursos fabulosos online, pero que lamentablemente no están mucho en Latinoamérica. Ya. Vamos a hablar un poco más en detalle. Y la otra alternativa es hacerse ayudar con mentores o coach que no sean de la revolución industrial, que te guíen. Y hay que invertir. La gente quiere que le llegue solo. Hay que tomar una decisión de invertir tiempo, invertir dinero, invertir esfuerzo. Si eres menos disciplinado, toma un mentor que te ayude. Pero cuidado con un mentor de la Ford del 20, digamos. Si tú más a Henry Ford, no te va a servir mucho. Es mejor tomar un Elon Musk, ¿me entendís tú? O alguien de ese estilo. Correcto. Pero sí está claro para dónde va esto. Si las universidades, los colegios, entendieran que hacia dónde va el mundo, cambiaría todo. Y el mundo, yo no sé, nadie lo puede predecir exactamente, pero sí sabemos tres cosas. Uno, los trabajos se van a acabar. La inteligencia artificial es la nueva electricidad. Por lo tanto, los algoritmos están ya haciendo muchas cosas Sí. que nosotros hacíamos. Y tú lo ves que la gente pierde empleo y no se sabe por qué. Y esto venía produciéndose mucho antes de la pandemia y ahora se incrementó más. Y si tú ves el renacimiento de los empleos en todo el mundo, te vas a dar cuenta que renació, pero en otros lados. Y hay una gran demanda, tú sabes que hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, y en Chile también, en Israel, en Colombia, en México, te vas a dar cuenta cómo hay una demanda por trabajos de la nueva generación. O sea, hay muchos pedidos de empleo, pero también mucha gente sin emplearse. Porque nos calzan, no cuadran, no están en línea. Entonces, lo primero es, la inteligencia artificial está sacando muchos trabajos de encima con la robótica, con inteligencia artificial, y no nos estamos dando cuenta. Segundo, muy importante, los países que entendieron la matriz productiva, los países todavía creen, mírate tú ahora que van a haber elecciones en Chile, y revisa o hubo en Perú, por ejemplo, o las elecciones que hubo, mira ahora en Alemania que se está formando gobierno. Si tú miras yo me he dado el trabajo de ver muchos planes de gobierno, aquí en Chile como en otros países, y te siguen hablando de la matriz productiva, y la matriz productiva
siempre ligada a cosas físicas, el cobre, el litio, esto aquí, esto allá, pero siempre como pensando en ese sistema de la revolución industrial físico. En cambio, mira países como Singapur, mira países como Corea del Sur, mira países como Taiwán, incluso China, mira Japón. ¿Qué se han dado cuenta? Que la matriz productiva no es física. La matriz productiva tiene que tener una componente de software muy importante. O sea, ¿cómo hago para construir mucho software? Que es lo que nos comanda todo, y ese software está siempre ligado con la inteligencia artificial, que va prediciendo muchas cosas que van eliminando los trabajos. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que es muy importante, que vamos a un sistema donde efectivamente va a haber gente que no se va a poder reinventar, mucha, y los gobiernos van a tener que buscar formas de buscar un sistema donde tú no trabajas, digamos, y tienes un sueldo, pero no trabajas. Y Chile lo probó, a Estados Unidos lo probó, la Comunidad Europea lo probó, y China lo probó. Estuvimos dando sueldo por mucho tiempo. Chile se acaba ahora en diciembre, Estados Unidos le quedan un mes también, y te diste cuenta. Y ahí esos 3 puntos lo conecto. ¿Qué hacer dados estos 3 puntos? ¿Qué pasó con las personas? Yo tengo gente que hoy día vive, que son un marido o mujer, por ejemplo, o 2 personas que están en pareja. Hoy día las parejas, yo digo marido o mujer, pero en realidad todo tipo de pareja. Exacto. Y porque conozco un caso, justamente, que estaba hablando ayer. Y te das cuenta que se produjo más vacío, Edgardo. Mira, una pareja ayer de 2 hombres en México viven con sus 3 sobrinos y se fueron a vivir a Estados Unidos. Pues son norteamericanos, cuando comenzó a quedar embarrada con esta cosa con ellos. ¿Y sabes lo que pasó? Como ellos son 2, más los 3 niños, que son sus sobrinos, más una tía, todos podían recibir, tanto por ellos o por sus sobrinos, podían recibir dinero. Entonces, lo que juntaban ellos como familia era muy importante, no necesitaban trabajar. ¿Y sabes lo que me dicen? Alfredo, soy más infeliz hoy día que cuando estaba trabajando. Porque ahí está el punto 1. Pues. Si no tienes un propósito, cuando no tengas plata, dinero, dólares, euros, lo que tú quieras llamar, yenes, no te va a servir, no vas a aprender. Entonces, ¿qué va a pasar con muchas personas? Van a tener que aprender a vivir, porque somos re malos para vivir. Cierto. Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿por qué hay tanta demanda de trabajos que nos pueden ser suplidas por la gente que está buscando trabajo? Porque los trabajos están en otro lado. Van a estar gente que programa. Mira, hay cuatro hoy día, hay varios, pero 4 trabajos que están súper demandados hoy día. Y no hay programadores de computación, manejadores de datos, gestión de datos, manejadores de productos, product managers o gestionadores de productos, gerentes de productos y gerentes de proyectos. Pero no a la antigua, sino que todos digitales tecnológicos. Entonces tú dices, claro, ingeniería comercial o business enseña a los jóvenes, a las mujeres, hombres, todo lo que hay ahí, les enseña a ser product manager, me dicen. Sí, pero product manager de la Ford del 20. Claro. No de Google, no para ir a trabajar en Facebook. Y ahí está la gran oportunidad de todo esto. Al final, Edgardo, trajo tantas oportunidades de hacer cosas nuevas para ayudar a la gente a todo esto, que la gente comenzó a emprender tecnológicamente, que hay un boom de empresas extraordinarias. Yo soy inversor de tecnología, de emprendimientos tecnológicos, fundamentalmente en Israel, Estados Unidos, India, algo en Latinoamérica. Y las cosas que están sucediendo, lo que está haciendo la gente de todas las edades. Oye, Edgardo, tengo ayudando equipos emprendedores de 58 a 65 años. Tengo un grupo de 3 individuos, son 3 hombres, entre 58 y 65 años, se quedaron sin trabajo
crearon una empresa de fintech tecnológica y hoy día les está yendo espectacular. Pero tuvieron que hacer ese cambio, ¿me entendís tú? Y ahí está el punto. Tenéis que querer y entender hacia dónde ir. Y ahí está el gran problema. La gente no entiende, las universidades no entienden, los colegios no entienden y te siguen formando con experiencia para que funcione en la Ford del 20. Tienes toda la razón, Alfredo. O la empresa de telecomunicaciones, o la empresa de banco, o la empresa de retail que tenían típica. Toda la razón. Bueno, el problema parte de la educación también, porque la educación también es Todo el rato. absolutamente informática, ¿no? De los chicos. Pura información y no tienen pensamiento crítico, no los dejan jugar, no los dejan profundizar. Entonces vas creando como estos consumidores obedientes nomás, finalmente. Bueno, ahí entran las redes sociales. Ese es otro tema fundamental. Mira, una de las cosas más interesantes que se hizo a nivel mundial y que mucha gente quizás no lo vio, no lo entendió tan bien, es que los gobiernos usaron la pandemia para probar el sistema de controlar con la data. Así es, claro. Piensa tú que China, por ejemplo, hoy día maneja toda la data de todas las personas y les da puntaje. Hay ciudades que funcionan con el puntaje que les da a las personas. Y ese puntaje puede ser bueno o malo. Claro. Si tienes bajo puntaje no te dan crédito. No puedes entrar al metro hoy día, vas a tener que irte caminando. Si tienes muy buen puntaje, vas a poder viajar a Estados Unidos desde China. Si tienes mal puntaje. Y tú me dices, ¿cómo lo hacen? Con la vigilancia. Vigilancia digital. Y eso lo están haciendo en todo el mundo. Y esa vigilancia no es solo cámaras que estén viendo a la gente, sino que toda. ¿Qué es al final Facebook? ¿Qué es Google? ¿Qué es Amazon? ¿Qué son muchas empresas? Que absorbedoras de tu data, te conocen mejor que ti y saben y te descubren qué producto te va a gustar y después los algoritmos que programan hacen que tú vayas a consumir esos productos. Entonces, ¿qué hace frente a eso, Alfredo? ¿Qué hace frente a eso? Mira, yo creo que si tú me dices hacer algo rápido hoy día al tiro, es desconectarse de redes sociales. Yo creo que la gente que usa las redes sociales como una persona que la guían para todos lados las redes sociales todo el día, desconecta o desconecta tus horas. Por ejemplo, yo desconecté Facebook, desconecté Instagram, desconecté LinkedIn, por ejemplo. No lo uso, ya no lo abro. Solo tengo una Twitter que uso para aprender, porque sigo a gente muy interesante, y YouTube, solo para cosas que yo decido, no las que el algoritmo, porque el algoritmo te está todo el rato alimentando con lo que uno quiere, tú no quieres. Claro. Y en YouTube, ¿qué hice? ¿Sabes lo que hice? Pagué mensual a Google, que es el dueño de YouTube, para que no me dé aviso. Claro, y la gente dice, pero ¿cómo pagáis mensual? Pero sabes que son 7.000 pesos. Sí, o sea, es una inversión mensual de $10 que son más importantes que muchas cosas que haces tú. Inversión. También lo tengo, el Prime, YouTube Prime. Exacto. Lo mismo, ¿por qué tienes Netflix? Mira Netflix, no tienes aviso. Pero te están controlando todo el rato, te están tomando la data. Tú puedes pagar en YouTube para no tener aviso, pero la data te está controlando todo el día. Oye, Alfredo, y adicionalmente a eso, tú hablaste antes recién sobre el propósito y también de las personas ya mayores. ¿Qué le puedes transmitir a personas ya, no sé, sobre 45, 50, 60 años, que quizás han sido profesionales en un solo trabajo, en dos trabajos? ¿Cómo pueden reinventarse y cómo pueden conectarse con su propósito? Que tú lo plantees, se lo planteas a gente joven también. 3 cosas. 1, darse cuenta que hay que hacerlo. ¿Hay que qué? O sea, darse cuenta realmente que queréis cambiar. No hacerse el leso. Uno dice, a los colombianos les da mucha risa el hacerse el leso. Les causa mucha sonrisa. Y tomar conciencia de que no van las cosas por el lado de las creencias que tenés, que vas a tener que cambiar creencias. Segundo, plantearte un propósito. Edgardo, la gente no tiene propósito. Se deja guiar por las redes sociales. Las redes sociales te generan tu propósito al final. No existe, no nada. Es lo mismo que la gente le dice a los niños, que una vez lo conversamos esto,
¿cuál es tu vocación? Si es que la vocación no existe, uno no nace con una vocación. La vocación te encuentra, la pasión te encuentra. La gente no tiene pasión, Edgardo, es algo impresionante. No tiene pasión, no tiene propósito. No sabe por qué. Entonces se hace como leso en la lesa. ¿Y qué hace? Se deja llevar por las redes sociales. Entonces las redes sociales se aprovecharon de eso para venderte un montón de cosas que tú no querías, ¿entendí tú? Pero ahora las vas queriendo. ¿Cómo busco mi propósito, mi pasión? Para una persona joven. Tienes que creártelo. Tienes que creártelo. Yo creo que hoy día personas jóvenes, hasta los 75 años, todavía hay gente joven. Veo gente de 75 años, pero espectacular, Edgardo. Emprendiendo. Tengo un tipo de 70 años que aprendió a programar y está trabajando para una empresa que le da servicio a Facebook en Silicon Valley, en San Francisco, Estados Unidos. ¿Tú me puedes entender esa cuestión, Edgardo? Porque se posicionó que él quería trabajar en una gran empresa y generó su propósito, crear software que ayudara a la gente a vivir mejor. Se metió tanto en el tema, 75 años, Edgardo, aprendió a programar. Lo contrató una empresa y esa empresa hoy día le da servicio a Facebook. Es muy divertido. Entonces, el propósito al final es súper difícil de generar y yo creo que háganse ayudar por gente que se haya reinventado. Si tú le preguntas a alguien que quiere ser mentor tuyo, mentora, y no se ha reinventado, no, te dice no. Porque, ¿sabes qué, Edgardo? Yo te lo he dicho otras veces. Si yo te estuviera hablando las mismas cosas que hace 20 años, es que estaría muy mal. Porque ya no funcionan las cosas hace 20 años. Ni siquiera funcionan las de hace 5, Edgardo. No, ni 2 años ya. Entonces, ¿qué pasa? Sí, entonces, ¿qué pasa? Si no puedes hacerte ayudar por gente que viva del pasado. Entonces, si la gente, a mí me parece muy sospechoso alguien que en los últimos 10 años no haya tenido un par de reinvenciones. Muy sospechoso. Esa persona va a tener problemas. Entonces, la primera pregunta que le hagas a las personas que te ayudan, a la institución que te ayude, a la universidad que te ayude, al instituto que te ayude, o ese lugar online que te ayude, es, ¿se reinventaron ellos un par de veces en los últimos 10 años? Si te dicen, no, si siguen igual, haciendo exactamente lo mismo, mal. Sospechoso. Puede ser, pero sospechoso. Oye, entonces, y pídele a esa persona que te cuente sus 2 historias, o 3, o 4, 5, 20 de reinvención. Y reinvenciones exitosas y fracasos de reinvenciones. Porque no todas las reinvenciones son exitosas. Yo te diría que eso es fundamental para ayudarte. Incluso yo voy a decirte algo bien sinceramente, porque prefiero decir la verdad y que me odien. Muchos psicólogas que ayudan hoy día en el mundo están muy pegados en el pasado también. Y muchos coaches también. No, y los coaches, toda la gente que ayuda a otros. Sí, yo te digo, eso hay que tener mucho cuidado porque ahora, si tú tienes el propósito ya, que hay mucha gente que lo tiene, encamínate y estudia, investiga hacia dónde va con los 3 elementos que te dije hacia dónde va el futuro. ¿Cómo un señor de 70 años aprendió a programar hoy día? Y sabes que está feliz, Edgardo. Tuvo 5 años de los 65 a los 69 que decidió y que cambió, hizo su propósito vivió muy vacío. Se creía que se iba a morir, ahora quiere vivir para siempre. Alfredo, estamos con Alfredo Osorio. Te quiero preguntar, hablando de los propósitos y de las experiencias, tú tuviste una experiencia en cocina molecular justamente con Ferran Adrià, que bueno, Sí. top one, ¿no? Sí. Donde tú aprendiste el valor, la importancia de la experimentación sucesiva como base Sí. para crear e innovar. Eso se puede también inferir para otras cosas, ¿no? La importancia de la experimentación, ¿no? Mira, fue muy interesante. Estuvimos haciendo, hace tiempo que no veo a Ferran Adrià, pero Cocina sí molecular, estuve ¿no? con él. Sí. Él usó la tecnología para crear alimentos y tuvo el restaurante más famoso del mundo cerca de Barcelona, y hoy día sigue siendo muy famoso. Pero lo más interesante es que nos ayudamos los dos, porque él me ayudó que la experimentación me ayudó a entender, a cambiar mis creencias de que uno tiene que hacer las cosas a la primera bien.
Y él experimentó mucho en lo que él daba en su restaurante, el Bulli, por ejemplo, en Barcelona. Había detrás una cantidad de experimentos fallidos, tremendo. Y lo que yo le aporté a él era la parte gestión. Que había que gestionarse mejor, que tenía que contratar gente que le gestionara la finanza, que le gestionara el marketing mejor, si no se iban a reventar, ¿entendés tú? Claro. Entonces fue muy interesante. Yo creo que es imposible, hoy día debemos trabajar con la incerteza que hay, debemos trabajar prueba, error, prueba, error, prueba, error, y lo que nos va sirviendo es lo que tenemos que echarle para adelante. Acá en Chile, tú lo sabes, hay gente conectada aquí de otros países. Aquí en Chile se trató de hacer un sistema que se llamaba el Transantiago, o el Transmilenio creo que se llama en Colombia. En Colombia. Acá en Santiago trataron... Mm. Claro, el Transantiago en Chile, ¿qué trataron de hacer? Un gran proyecto como el de Colombia, como el de Bogotá, por ejemplo, pero en un año. No fueron haciéndolo de a poco y pegándose los cabezazos. Hubiera sido fantástico. Y se perdió cualquier dinero. Se sigue perdiendo. Que es dinero de todos nosotros, porque es de los impuestos. Claro. Entonces, yo te digo, nosotros hagan experimentos. Yo no te puedo decir cómo ser feliz exactamente. Yo, cuando me pregunto, doy cierta idea. Pero cada persona tiene su fórmula. Somos totalmente diferentes. Nadie es igual a otro. Nuestros cerebros funcionan diferentes. Ni siquiera ser alegre es lo mismo para mí que para ti, digamos. Hay muchos tipos de alegría. Entonces, es muy interesante porque cuando tú y usas ese aprendizaje para seguir, aprendes mucho, pero lo más importante es cometer errores pequeños. Por eso hacer experimentos pequeños rápido. Sí. A ver, esta psicóloga de la última generación, este mentor coach de última generación que se ha reinventado varias veces, no lo voy a tomar por 2 años. Voy a tomar 2 sesiones y voy a ver cómo anda. Y te pegas el cabezazo, no funciona, lo cortas. Voy a estudiar este curso. Voy a hacerlo. Tomo uno pequeño primero y veo cómo funciona. Ir conociéndose uno mismo a través de las pequeñas experiencias que se va generando. Sí. Y errando, y va a errar muchas veces. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que la Ford del 20, esa revolución industrial, a pesar de que Henry Ford era mucho de la experimentación, nos enseñó a que si nos equivocamos es lo peor y que hay que echarse a morir y estamos muertos. No lo tomamos como una posibilidad de aprender y darle el siguiente experimento, digamos. Sí. Y bueno, eso Ferran Adrià lo tenía súper claro y fue muy interesante, eso muy enriquecedor de verlo, además. Yo viajaba cada rato a Barcelona, que aparte es muy interesante. Qué entretenido, Alfredo. Sí. Sí, que súper aportador. Y no, te quería aportar también en el sentido de que la experimentación también es importante a nivel personal, el crecimiento personal. Como ejemplo, lo que tú hablas de desarrollarse desafíos. Por ejemplo, una persona que no hace actividad física, generalmente se plantean como desafíos muy grandes y claramente a la primera generó mucha expectativa y chao, ya no siguen. En cambio, si puede partir, ya va a empezar a trotar, por darte un ejemplo, ¿no? Qué sé yo, 100 metros en la primera semana, la segunda semana 500 metros, entonces vas evolucionando en ese desafío y lo puedes lograr. Ese es un gran problema que también desarrollan muchas personas, porque es importante generarse desafíos, generarse nueva experimentación en uno mismo, para ir haciendo una transformación en uno, en aspectos defectuosos, aspectos limitantes, creencias, lo que tú decías. Muy valioso lo que plantean, tanto a nivel profesional como a nivel humano, es decir, experimentar en uno, no quedarse siempre igual, ¿no? Sí. Cuando uno hace algo y aprende, recablea partes del cerebro. 100%, claro. Tienes que recablearlo. Y se recablea de poco. Pero te voy a decir una cosa, Ricardo, debo ser muy sincero, tomar la decisión de cambiar y cambiar es muy difícil. Por supuesto. Hay libros enteros, especialistas de todo el mundo, que te hablan de cómo cambiar. Ni ellos han podido cambiar. Por eso que los algoritmos son tan jodidos en ese sentido, porque ellos no son humanos al final. Y aprenden muy rápido sin tener que hacer pequeños pasos, digamos. Y eso nos están quitando
los trabajos. ¿Y qué hacen las redes sociales? Esos mismos algoritmos te hacen hacer pequeños pasos sin que te des cuenta y te va generando nuevos malos hábitos. Sí, toda la razón. Tú tienes un programa, no sé, me imagino que lo sigues teniendo, que se llama Reinnovate, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. claro. Y que donde tú planteas como algo fundamental lo que estás planteando, que, digamos, uno tiene que ser coherente con el propósito y con los valores de vida, pero que el cambio tiene que partir en uno. Entonces, yo justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo, bueno, si el programa es cómo hacer el cambio en uno, que es como la clave para poder reinventarse, ¿no? Mira, yo nunca me voy a olvidar. Voy a contar esto, ¿eh? Cuando trabajaba en el Banco Santander, el día jueves, por ejemplo, un día jueves, yo iba donde mi ex jefe y le decía, se me ocurrió un producto extraordinario, para un producto financiero extraordinario nuevo que nadie lo tiene en el mundo. Jueves, ¿ah? Pero no te lo puedo presentar ahora, ¿te parece el lunes? Entonces, él veía, llamaba a la secretaria y le decía, sí, Alfredo necesita, sí, ya a las 10 de la mañana. ¿Sabes, Edgardo? No tenía nada. Y el día lunes, el día jueves, yo estaba instalado. El día lunes a las 10 no podía quedar mal con él. Entonces, es como pegarse un tiro en el pie, diría uno. Claro, claro. ¿Y qué pasa? Tenía que llegar con algo el lunes. ¿Y sabes qué? Ese, ese, esa necesidad que tenía me movía. De todas maneras. Y te digo una cosa, llegué tres, cuatro veces realmente con cosas muy innovadoras que creamos en el Banco Santander. Pero sabes que si no me hubiera puesto, ese no me hubiera disparado el pie solo, nunca lo hubiera hecho. Sí, Por ejemplo, si alguien quiere programar y tiene miedo, métete un curso y págalo. Un curso pequeño primero. Toma un curso de programación de 30 días que te cueste caro y págalo. Te digo algo, la necesidad te va a hacer aprender a programar. sí. Anda de un entrenador que te ayude a hacer deporte y págale los 3 primeros meses caro. Pero no le pagues mensual, págale de una. Claro. Te va a obligar y vas a aprender a salir a trotar. Entonces, yo creo que la necesidad es muy fuerte. ¿Tú crees por qué, Edgardo, han salido tantos emprendedores interesantes? Que gente muy pobre. Si la gente cree que toda la gente pobre está pésimo y está muy mal. Si el emprendimiento en el mundo nació de la mayoría de los emprendimientos de todo tipo, nacieron de gente pobre, que tenían la necesidad de alimentarse la próxima semana. Y crearon hoy día compañías que valen una fortuna, o no valen una fortuna, pero les permite vivir. Sí. Las tecnológicas nacieron de tipos que tú los veías en su inicio, metidos en una oficina lleno de papeles y cosas, digamos. La necesidad es muy fuerte. Y hay gente que le crean las necesidades, pero hay otros que hay que creárselas a uno mismo. Por supuesto. Yo hago lo mismo que le hacía a mi jefe, no lo hago todos los meses. Me propongo algo y me pego un tiro. Mi método es pagar. Por ejemplo, quiero hacer un curso de algo que quiero y no he podido aprenderlo yo solo a través del libro. Vengo y el curso vale $3.000. Lo pago y en la primera cuota de una. Es impresionante Buenísimo, sí. lo que eso te ayuda. Es un hack, es una forma dura de hacerlo, pero ¿sabéis lo que pasa? Se logra, Sí. se logra. Y es lo que hizo este caballero de 70 años a los 60 y no sé cuánto, ¿me entendiste? A los 65, 66. Sí. Yo Quería, pero no lo hacía nunca. comparto Tuvo 6 años, de 100%. los 60 a los 66. Y tomó un curso nomás. Comparto Listo. 100%, Alfredo, con lo que tú planteas. Yo en mi experiencia propia también, cuando yo ya no quería seguir trabajando como empleado y de alguna forma trabajé también en el Banco Santiago y de alguna otra forma generé para renunciar. Y ya renunciado, tuve que buscar la independencia obligada. Y las cosas Claro. van surgiendo. Lo mismo en el Te aspecto defectuoso. autogeneraste la necesidad al final. Uno va creando la necesidad y aparece todo, sí. O sea, hay que lanzarse en paracaídas nomás y punto. Y la solución va apareciendo. Hay que, como se dice, hay una imagen muy bonita, ¿eh? Que si uno quiere hacer el cambio es cuando tú te lanzas de una liana en un momento dado, pero esa liana la tienes que soltar. Entonces, porque tienes que agarrar la otra liana. Entonces, en un momento dado tú estás en el vacío, sin ninguna liana. Muy bueno, muy Ti- bueno, muy bueno, muy Claro, bueno, muy bueno. tienes que correr ese riesgo, es decir, tienes que soltar la liana para tomar la otra. Y en un momento estás en el vacío. Muy buena analogía.
claro. Y Sí. hay que hacerlo, porque si uno siempre va a Es estar que ¿sabes lo que sujetado, pasa? ¿cómo? ¿Sabes lo que pasa? Que si no lo hace uno, lo va a hacer Facebook. Lo va a hacer Instagram y Claro, lo que va a va a hacer ser, es generarte el vacío de todos los días. exactamente. Bueno, qué fantástico, Alfredo, muchas gracias por todo. Si quieres, transmítele a todas nuestras amigas, amigos, un mensaje constructivo. ¿Cómo se llama este programa? Conversando en positivo. Ha sido bien constructivo, yo creo igual, pero darle un refuerzo adicional. Yo le diría primero a las personas que entiendan lo que se viene, cómo se viene en los próximos 5 o 10 años. Nadie lo puede decir exactamente, pero infórmate, lee, mira en YouTube videos, pero que te explique, gente seria, que haga sus pronósticos, comienza a darte cuenta que el mundo ya cambió y va a cambiar mucho más seguido los próximos años. Hay que salir de la ignorancia. Eso es lo uno. Lo segundo, muy importante, las experiencias pasadas le informan al cerebro qué hacer a continuación. Y predice el cerebro a través de esas experiencias pasadas. Genérate nuevas experiencias que recableen tu cerebro. Conversa con gente más interesante. Ve qué creencias tenía y conversa con gente que piense exactamente lo contrario o tiene otros matices. Compra libros interesantes. Yo soy muy lector, entonces, libros físicos, debo tener como 10% físico y lo otro digital. Y los libros físicos que tengo, que deben ser como unos 200, los tengo arriba de los sillones y son como mi familia, ¿me entendís tú? Estoy leyéndolo, yo converso todos los días con Montaigne, o converso con Platón, o converso no sé, con diferentes personas. Entonces, eso es algo súper importante. Y lo tercero es decirte que no es intuitivo ser feliz, no es intuitivo. Se va uno mucho al poder, al dinero y a querer ser como otro, que ese es el otro punto, Ricardo, que no tocamos. La gente se compara mucho con otros y el problema es que te comparas con gente mala, po. Y comienza envidia, comienzas a envidia y los resentimientos. La gente es súper envidiosa, resentida al final, siéndote muy sincero. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si tú tomas a Elon Musk, que está haciendo un montón de cosas interesantes, y te comparas con él, pero en forma positiva, como tu programa, en positivo, y dices, ¿qué hace Elon Musk que no puedo hacer yo? Y lo estudia gente del futuro, que son mentores también y te salen más baratos. Estudia la vida de Elon Musk, o estudia la vida de alguien que te parece interesante y que se ha reinventado, pero estudialo profundamente. Sé seco, sé extraordinariamente conocedor de lo que está haciendo Elon Musk y cópiale algunas cosas interesantes. Quiero ser como Nietzsche. Yo quiero inventar como Nietzsche. Bueno, estudia Nietzsche. ¿Por qué no puedes crear una teoría o una filosofía como Nietzsche? Bueno, tanto que hay gente interesante, ¿me entiendes? No es intuitiva la felicidad, el sentido común no es el más interesante, el más... el que va, el sentido común está dado por las redes sociales, eso te entregan el sentido común, y las universidades, los colegios, todo, te están metiendo el mundo pasado. Así que yo te digo, corta las redes sociales. O de alguna forma, es que ¿sabes lo que pasa, Ricardo? Y ahí termino. El problema entre la gente es las lianas. Me encantó tu las corto Facebook, pero no tanto, ¿me entendís tú? Pero entonces nunca suelto la primera liana. Claro. Córtalo un poco. Ahora, si tú eres capaz de disminuir Facebook, ponerlo con horas correctas, bueno, no es fabuloso, no hay ningún problema porque puedes conversar con gente. Pero en algún momento hay que soltar la liana y ese vacío es duro, ¿eh? Sí, sí, es duro. Sí. Es como lanzarse al vacío. Yo hice paracaidismo, por eso tengo esa experiencia. Que cuando el Pero ¿cómo instructor aprendiste que paracaidismo? ¿Ah? ¿Cómo? Tirándote con otra persona primero, ¿no? No, yo lo hicimos con lanzándose solo, ¿no? Ah, ya. Pero ¿sabes que Pero una buena alternativa? Tirarse con otro para partir. Y hoy día las clases de sí, lanzamiento de paracaídas, los primeros tiros son con otra persona. sí, Tu cierto. mentor. Se agarra de Bueno, la australiana, te agarras con alguien de la australiana y el vacío lo tienes con alguien. sí,
tu Es mentor o una opción, mentora del claro, siglo claro. XXI. Lo que pasa es que en paracaidismo cuando sales solo igual sales con una línea, es decir, sales conectado al avión. Entonces, los primeros saltos. Entonces se te abre el paracaídas solo. Cuando ya el instructor te dice estás preparado, te dice ya para la próxima, salta sin línea. Y ahí ya no, ahí tienes que... Oh, ¿lo hiciste, Edgardo? Sí, ¿Te has sí, tirado no, cuántas sí, veces? sí, lo hice. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante, importante en el sentido de lo que es Qué vivir el interesante. momento presente. Es decir, ahí sí que uno siente que está alineado absolutamente porque tu cabeza no puede estar en otra cosa. Está ahí al Está enfocado, pero 100%. 100% pensando ya, me tengo que lanzar, qué posición, cómo tomo, cómo salto, etcétera, etcétera. Entonces, Qué buena experiencia. sí, por eso que mucha gente que hace deporte extremo se pone adictivo, porque además esa vida y el momento presente tan intenso genera una adrenalina impresionante. Cuando tú ya estás llegando a tierra, estás como así hiper excitado por ¿Tú vivir sabes tanto el momento presente. cuál es mi mayor tomado de riesgo todos los días? Leer autores potentes Difícil. y que te Ah, saquen del statu quo y de creencias que uno tiene. Eso es sí, tan riesgoso y tan duro y tienes que enfocarte tanto como lanzarse un paracaídas. por supuesto. De hecho, qué sé yo, Emilio Carrillo, un gran filósofo, maestro de estos tiempos, él plantea que una de las formas de transformarse es potenciar la mente abstracta, y un poco lo que tú estás diciendo. Es decir, empezar a involucrarse con temas que uno no los maneja, pero hacer el esfuerzo de poder ir comprendiéndolo, y eso Genial. genera un cambio, Sí. lo que tú estás diciendo. Muy, muy, muy importante, muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por todo lo que haces. Inspiras a tantas personas tan importantes en estos tiempos, ¿no? De cambio, generarle una esperanza y un optimismo de que sí se puede hacer el cambio. Oye, muchas gracias. Muy interesante siempre, Ricardo, hablar contigo. Uno aprende mucho. No, muchas gracias a ti. Agradezcámosle a todas las personas, todas las amigas, amigos que nos están viendo, escuchando, desearle lo mejor y hacer el cambio nomás sin temor, porque la verdad es que tal como tú lo planteas, el cambio a uno lo hace mucho más feliz, mucho más feliz. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Saludos. Chao, Chao. chao. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.